el alzar la voz de una población que es mayoritaria, que son las mujeres, en lugares como el Congreso Nacional. Tú puedes hablar, por ejemplo, de Farideh Raful, te mencionaba a Gloria Reyes, que es diputada también, te puedo mencionar a Josefa Castilla, que también es diputada, y del PLD te puedo mencionar también doña Miriam Cabral, por ejemplo, que es una diputada que ha tenido mucho tiempo. Entonces, ellas han logrado representar a la población femenina, que es mayoritaria, en espacios de poder. En los ayuntamientos también, nosotros, tanto el PLD como el PRM, tienen alcaldesas, y eso es lo que le está dando espacio de poder a la población mayoritaria de la República Dominicana, porque las mujeres son mayoría en nuestro país. Entonces yo creo que el gran logro de mujeres como esa que te he mencionado, y yo te puedo ir para atrás, doña Milagros Ortiz Bosch en su momento, cuando tenía más activismo político electoral, que ocupaba espacio de poder, le han dado espacio, o sea, representación a la mujer en esos espacios de poder. Pero no solamente son mujeres. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía del distrito, David Collado abrió por primera vez el departamento de ONU Mujeres en el ayuntamiento, que lo dirige una mujer, Julia Leticia Jorge Mera. Entonces, también no solamente que las mujeres están representando a su población en el espacio de poder, sino que también hombres con un criterio más abierto de participación política le están dando también participación a las mujeres en sus espacios de poder. Partiendo desde la trayectoria de las mujeres dominicanas en la política, ¿qué aciertos y desaciertos pudiera identificar en la vida política de las mujeres? Mira, yo creo que, por ejemplo, sin mencionarte nombre, porque no es algo de un nombre o un apellido, pero hay mujeres que incursionan en la política queriendo hacer la vieja política, o sea, utilizando recursos para comprar votos, para comprar dirigentes. Hay mujeres que se vinculan a la política por ser esposa de, o sea, por una familiaridad con un político tradicional, lo cual no necesariamente te representa ningún tipo de liderazgo. Los liderazgos no se transfieren, es importante que se sepa. Yo creo que hay mujeres que se han equivocado en su incursión en la política por ese tema, por simplemente creer, bueno, los liderazgos se transfieren, o si tengo de una familia con dinero, yo puedo utilizar los recursos para hacer política. Eso no es así. Y más en las mujeres. En las mujeres se nota bastante lo genuino del liderazgo, más que en el hombre todavía. Entonces, yo creo que, por ejemplo, no es algo estandarizado, porque, por ejemplo, yo te puedo mencionar el caso de Alfredo Pacheco y su esposa Digna Reynoso. Digna es una líder, es esposa de Pacheco, pero ella ha hecho su liderazgo, aparte del de su esposo, que es Alfredo Pacheco. Y Digna es vicealcaldesa, pero Digna fue diputada en el 2006. Fue diputada. Entonces, hay casos y casos, pero el error que yo entiendo que han cometido algunas mujeres es querer que si en caso de parejas, sus esposos le transfieran liderazgos, o otros le transfieran liderazgo, o hacer política en base a dinero. Eso son algunos casos que yo he visto. Y eso no es así, y menos en las mujeres, porque vuelvo y te repito, es mucho más genuino el liderazgo de una mujer en la política. A nivel general, ¿entiende que las mujeres han hecho un buen trabajo en el aspecto político? Sí, claro, sí. Yo entiendo, y vuelvo y te repito, comenzamos por doña Milagros Ortiz Bosch. Doña Milagros Ortiz Bosch aquí ha sido una líder histórica, mujer, que ha dejado una impronta en el país, como el vicepresidente de la República, como ministra de Educación, antes como senadora, luego después en su accionar en la vida política, o sea, ya como militante de un partido. Yo creo que, por ejemplo, doña Milagros es para mí el ejemplo de la mujer política dominicana. Y creo que debería ser el referente de todas las mujeres que incursionan en la política dominicana. Pero yo te puedo hablar de casos más recientes. Te mencioné a Farideh Raful. Farideh se ha vuelto una voz en el Congreso contra la corrupción, fiscalizando, exigiendo que se cumplan las leyes. Entonces, nosotros tenemos mujeres que están dando el ejemplo, que están realmente honrando sus funciones y representando no solamente dignamente a la mujer, sino a toda la población. ¿Cree que existe alguna diferencia entre el desempeño de las mujeres y el desempeño de los hombres en la política? 100%. Las mujeres son más efectivas. 100%. Son mucho más efectivas las mujeres que los hombres en la política. Y por eso yo creo que en la administración pública deberíamos tener más mujeres en cargos ministeriales, porque yo creo que la mujer es mucho más eficiente que el hombre. Eso de que somos iguales, eso es mentira, ¿no? Las mujeres tienen incluso mucho más dote que nosotros para administrar, para ser más eficientes, para optimizar. No te voy a decir que eso es con lo que se nace, pero entiendo que la mujer desarrolla algunas cualidades
mucho más rápido que el hombre y tienen algunas capacidades que nosotros no tenemos. Yo creo que la mujer en la política tiene mucha más eficiencia en la administración pública y también en la administración de roles, como por ejemplo las congresistas. Hay muchas congresistas mujeres que tienen una trayectoria de leyes, o sea, de producir leyes, fiscalizar, que lamentablemente mucha gente no la conoce, pero el que está en esto sabe quiénes son. Entonces yo creo que la mujer tiene mucha más eficiencia y mucha más capacidad administrativa que el hombre en la política. ¿Entienden que los aportes realizados por las mujeres en la política se han resaltado lo suficiente en relación con los de los colegas masculinos? Bueno, hay un tema mediático de quién es noticia para los medios. Yo creo que no, por eso te mencionaba, hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas importantes en la administración pública y en el Congreso y no, la gente no lo conoce. Que quizás para los medios no es noticia, quizás no son mujeres que son mediáticas desde el punto de vista de cómo hablan, cómo se expresan. Los medios tienen sus personajes favoritos para noticias y hay mujeres dentro de eso. Pues Faride no podemos negar que tiene una exposición mediática bestial, quizás como ninguna mujer en la política en estos momentos. Carolina Mejía, por ejemplo, secretaria general de un partido, naturalmente tiene que tener una exposición mediática. Pero, por ejemplo, doña Miriam Cabral, que es una de las líderes más importantes del PLD, ella es una persona que no tiene esa exposición mediática, no porque no quiere, sino porque su forma no es estar en los medios. Entonces, de que se puede saber más en relación a los hombres, ¿cómo están las mujeres? Sí, claro. Pero también hay políticos y políticas, porque no es un tema de género, que prefieren a veces ni siquiera cacarear la cosa en los medios, o no son tan mediáticos. Y los medios tienen sus personajes favoritos. Entonces, hasta que eso no cambie, yo creo que la correlación va a seguir siendo que quizás vamos a ver más noticias de los hombres en la política y la administración pública que de mujeres. ¿Existen estereotipos atribuidos a la mujer en política? Bueno, yo no te puedo decir que es algo generalizado. Yo en lo particular no creo en los estereotipos, yo no creo en eso. Ahora, yo sí te puedo decir que hay percepciones del rol de la mujer en la política. Y todo depende de esa persona. Porque vuelvo y te pongo el ejemplo. Te estoy poniendo ejemplos repetitivos porque son los que están a la vista. O sea, por ejemplo, Faride representa a una mujer política que ha logrado llegar a donde está por sus propios méritos, independientemente de su familia, que es parte de la política. Pero Faride representa ese ejemplo de mujer política que ha llegado por su esfuerzo, por sus méritos. O sea, Faride ha guayado la yuca. Pero así como está Faride, hay otras, como te mencionaba, que por ser esposa de, la quieren poner en un cargo. Entonces te genera una percepción errada de la mujer en política. Entonces yo no creo que haya estereotipos. Yo creo que hay mujeres que proyectan una imagen en la política y la asume una gran mayoría, y hay mujeres que proyectan una percepción errada, una imagen errada, que genera una percepción errada de cuál es el rol de la mujer en la política. Pero si nosotros tenemos más Milagros Ortiz Bosch, más Farides, más doña Miriam Cabral, en fin, más mujeres así, la proyección de la imagen de la mujer en la política va a ser mucho más fehaciente hacia la realidad, porque la realidad general no es la mujer del candidato, o la mujer del político, o la hija del político. Me refiero a la hija del político que no tiene trayectoria, que no ha acumulado trayectoria, porque yo soy hijo de político y estoy haciendo mi trayectoria, pero te digo en casos muy específicos. Entonces, para mí no es un tema de estereotipo, para mí es un tema de que las políticas que han generado su liderazgo orgánicamente proyectan la imagen que de verdad tiene que ser una política. Pero hay casos que no proyectan la imagen de la que debería ser una política mujer, y eso genera percepciones erradas. ¿Existe el techo de cristal y el techo de cemento en la política dominicana? Sí, claro. Sí, totalmente. O sea, hay gente en la política dominicana que tú lo oyes hablando y tú lo oyes hablando y tú lo oyes hablando y tú le dices mejor cállate, porque si hablamos de ti se rompe el techo de cristal. Entonces nosotros lamentablemente nuestra política tiene mucha chismografía, y eso alimenta a los medios, alimenta a la gente, alimenta a las redes, y en esa chismografía se genera ruido entre una persona que tú dices, papá, mejor cállate la boca, porque si hablamos se rompe el techo de cemento, de cristal, de todo. Entonces, sí, hay gente que lamentablemente quiere creer que la sociedad dominicana es ignorante,
o es estúpida. Y cuando tú le dices, vamos a hablar de ti, se rompe el techo. ¿Ve cómo aceptadas sus políticas públicas en materia de política y género y qué cambios propondría? Lo que pasa es que yo creo que las políticas públicas en materia de género no están claras. A mí no están claras. Tú me preguntas hoy día a mí cuáles son las políticas de este gobierno en torno a la equidad de género y yo no te puedo decir porque no las entiendo, no las conozco, no están claras. Por ejemplo, tú me dices a mí, ¿qué está haciendo el gobierno para lograr la equidad salarial? Yo no te sé decir qué está haciendo, porque es que no está haciendo nada. Yo no conozco, no veo claridad en eso. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer para lograr la equidad salarial? No conozco cuáles son sus propuestas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? No conozco sus propuestas. Entonces, yo creo que no hay una claridad de parte del Estado en la política de equidad de género, vamos a llamarlo así. Violencia en las escuelas, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para eso? Sí, estamos cansados de ver videos de niños en escuelas haciendo bullying o maltratándose sin importar el género, porque esto no es un tema de si es hombre o mujer, esto pasa en todo. Pero poniéndolo de esa perspectiva, yo creo que no es una prioridad para las autoridades dominicanas la equidad de género. Porque perspectiva de género es algo que es un poco distorsionado a mi juicio. Pero la equidad de género, que es que podemos gozar todos de los mismos derechos, yo no conozco ni veo una política clara. Si existe en papel, no se está traduciendo en el terreno. Tan sencillo como eso. Pues eso sería todo. Muchas gracias.